Papito hermoso, te damos gracias por tu amor, por su presencia, Señor, por su compañía. Gracias porque usted siempre, siempre ha estado en nosotros y con nosotros, acompañándonos. Queremos caminar contigo. Queremos hacer tu voluntad, Padre hermoso. Padre, no queremos hacer otra cosa, Señor, que hacer su voluntad, papá. Así que le pedimos que por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hoy día abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos permitas ver aquello que no hemos podido ver en la carne, Señor, pero necesitamos contemplar, Señor, para ser transformados, Señor. Enséñanos más de tu paternidad, enséñanos más de tu amor, Señor, que eso es lo que nos transforma. Quita todo velo en nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pastora Stephanie, también, buenas tardes, bienvenida a este tiempo. Voy a asumir ese saludo como una grata bienvenida. Ay, qué pena. Hola, profeta, ¿cómo están? Buenas tardes. Gloria a Dios. Bueno, mis amadas, mis queridas, gloria al Señor. Hoy día la profeta me pidió que compartiera este tiempo con ustedes y bueno, qué tiempo de bendición, amén. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a compartir un par de cosas con ustedes, pero también quiero dejar abierto un espacio para que aprovechemos si tienen alguna consulta concerniente a cualquier cosa que tenga que ver con las cosas del espíritu, del reino o incluso de la administración de las cosas que Dios nos ha dado, ¿no? A veces de cómo operar un don, funcionar algún don, activar. Todo eso también puede, vamos a dejar un tiempito abierto para eso, ¿ok? Porque hay que aprovechar esas instancias para edificar. Amén. Bueno, mis queridas. Hoy día quiero darles algunos contrastes sobre los profetas del Viejo Pacto versus un profeta del Nuevo Pacto, ¿ok? Cuando digo contraste o uso la palabra versus, no lo hago con la intención de enfrentar a los profetas del Viejo Pacto con los del Nuevo Pacto, sino de poder ver cuáles son las similitudes y también diferencias que el Señor ha establecido. Amén. Listo. Básicamente, escuche esto, los profetas del Viejo Pacto Dios los estableció con ciertas funciones muy detalladas, ¿ok? Un profeta era un hombre, un varón o una mujer de Dios que Dios apartaba y seleccionaba y podía ser de cualquier estrato o trasfondo social, ¿ok? Dentro de los profetas que nosotros vemos en las escrituras, hay hombres que fueron reyes como David, hubieron campesinos, hubieron pastores, sacerdotes, etcétera. Vemos gente de diferente trasfondo, de diferentes estratos social, que Dios los apartó para una tarea en particular. ¿Y cuál era la tarea del profeta? Número uno, ser el portavoz, el vocero de Dios en la tierra. ¿Ok? Número uno, los profetas son los voceros, los portadores de Dios en la tierra. Número dos, un profeta siempre ha tenido la función, dentro del contexto del viejo pacto, de hacer volver al pueblo al pacto. Es decir, Dios hizo algo extraordinario en Éxodo capítulo 19, cuando Dios trae a Israel al pie del Sinaí, y Dios se casó con un pueblo. Dios se casó con Israel. Hizo algo que nunca había hecho, hizo un pacto con una nación, no con un individuo. Hizo un pacto con una comunidad de individuos y Dios se amarró a ellos por medio de un contrato espiritual, es decir, un pacto. Dios se casó, usted ve todos los relatos de los profetas, cómo Dios le habla a Israel como una esposa, y Israel usted sabe que hizo el papel de una esposa mala, adúltera, una esposa infiel, ¿ok? Y a raíz de eso, usted ve en Jeremías 31, en Jeremías capítulo 32, que Dios dice que Él haría un pacto nuevo. Amén. Y en este pacto nuevo, no solo estarían incluidos aquellos que serían descendientes según la carne de Abraham, sino que por medio de este pacto que él haría, él recuperaría para sí mismo todas las naciones, a todos los hombres de diferentes naciones, tribu, lengua y nación. Él los recuperaría para sí mismos. ¿Ok? Y estamos hablando del nuevo pacto. Ahora, ¿por qué les digo estas cosas? Porque en el antiguo pacto la función del profeta básicamente era
Como número dos, es ir al pueblo, ir a los reyes, ir a los sacerdotes y hacerles un llamado de atención cuando se apartaban del pacto. Cada vez que Israel violaba la ley, las leyes y los mandamientos que Dios había establecido para ellos, Dios enviaba un profeta para amonestarlos, para exhortarlos y hacerlos volver al centro, al pacto. ¿Ok? Número tres, los profetas del viejo pacto también tenían la función de establecer diseños. ¿Qué quiere decir establecer diseños? Bajar estrategias y bajar los cómo, los cuándo y los dónde de Dios para que el cielo se estableciera realidades en la tierra. Por ejemplo, David, para ninguno de nosotros es un misterio que el profeta David, el patriarca David, fue un profeta, pero también fue un vidente. Y David, tanto como Moisés, fueron gente que bajaron diseños del cielo. Moisés subiendo al Sinaí, Dios por medio de ángeles, le reveló, le dio la ley, pero no solo la ley, sino que también le dio las configuraciones y los diseños sobre el tabernáculo. El patriarca David también lo hizo así, estableció lo que nosotros llamamos el tabernáculo caído de David, pero fue lo que David estableció en su tiempo, el tabernáculo de adoración continua, ¿ok? Lo que Jesús vino después a expresar en los evangelios como que mi casa será llamada casa de oración para las naciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque fue David el primero en expresar este diseño de que se pudiera adorar a Dios 24/7, continuamente, y de toda estrato, esfera y realidad y nación había acceso a la presencia de Dios, al tabernáculo caído de David, ¿ok? Al tabernáculo de David, ¿ok? Entonces los profetas tenían esas funciones, amados. Tenían la función de ser los voceros de Dios, segundo, ser los guardianes del pacto, y tercero, traer diseños para la nación. Y número cuatro, profetizar y hablar de lo que había de venir, ¿ok? Y cuando hablamos de lo que había de venir, no solo nos referimos a los juicios que muchas veces los profetas profetizaron, sino que el eje del espíritu de la profecía. Ojo con esto, cuando hablamos de profecía, estamos hablando de elementos futuros, ¿ok? Estamos hablando de elementos futuros. Siempre lo profético tiene que ver, trabaja con el futuro, ¿ok? Pero el eje de la profecía del antiguo pacto era el Mesías y el reino de Dios por medio del Mesías o del Cristo o el Mesías en hebreo, ¿ok? Siempre desde la caída de Adán en Génesis 3, ya estoy subiendo a Noé ya estoy subiendo a Mardoqueo al árbol de saqueo, imagínense, ya Moisés al arca Noé. Desde la caída de Adán, lo que Dios prometió en Génesis 3 por medio de la simiente de la mujer fue que un día vendría aquel que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Y esta profecía fue la que también dio a luz una serie profética de anuncios por medio de la ley, de los salmos y de los profetas, donde Dios prometía que iba a traer una figura a un hombre y que este hombre sería el que gobernaría, y juntamente con el advenimiento, con la llegada, con la aparición, con la manifestación de este Mesías, Dios restauraría todas las cosas que habían sido caídas y se habían perdido desde la caída en Génesis capítulo 3. ¿Ok? Nosotros sabemos que este es Cristo. Amén. Entonces, todo lo que está anunciado en la ley, en los salmos y en los profetas, al advenimiento, a la aparición del Mesías, todas esas cosas serían restauradas. Amén. Entonces, el eje de la profecía en el viejo pacto siempre fue el Mesías y su reino. ¿Ok? Ahora, ¿por qué le digo todas estas cosas? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Mucho, porque el profeta del nuevo pacto, amadas, tiene que ver con nosotros estamos operando bajo una jurisdicción distinta, en una dimensión distinta. ¿Por qué digo una jurisdicción distinta?
porque la ley que a nosotros nos rige ahora y a nuestra operación de nuestro ministerio es la ley del Espíritu de vida en Cristo, lo que Pablo habla en Romanos 8, verso 1 al 3. Él habla de la ley del Espíritu de vida que es en Cristo. Y por esta ley, nosotros ahora hemos sido constituidos sacerdotes conforme a un orden distinto al que era según el viejo pacto, a la ley del viejo pacto, que usted sabe que el sacerdocio del viejo pacto, que tiene que ver con la casa de Leví, con la familia de Aarón, es un sacerdote según la carne, según el género, según la genealogía. Es según carne y según sangre, ¿ok? Pero nosotros ahora hemos sido constituidos y establecidos sacerdotes según el orden eterno e indestructible de Dios, que es el orden de Melquisedec. Y ahora nosotros hemos sido por la vida de Dios establecidos en este sacerdocio como ministros competentes de un nuevo pacto, como administradores de la gracia y de los poderes venideros. Nosotros no somos ministros de las cosas terrenales, del templo terrenal. Nosotros no somos ministros del tabernáculo terrenal hecho por mano del hombre, sino un tabernáculo mejor en los cielos, que es el tabernáculo de Dios en los cielos. Amén. Donde Cristo Jesús es el sumo sacerdote de nuestra profesión y nosotros somos los sacerdotes bajo el sumo sacerdote en este orden. Amén. Donde nosotros administramos los bienes celestiales, nosotros desatamos paz, desatamos liberación, desatamos sanidad, desatamos milagro, desatamos destino, desatamos prosperidad, desatamos restauración, restitución, etcétera. Nosotros no ponemos la mesa, los panes sobre la mesa, arreglar la silla, perdón, en la lámpara. Nosotros no hacemos esas cosas que se hacían en el tabernáculo terrenal. Ahora, toda nuestra labor sacerdotal ha sido trasladada a la vida del Espíritu. ¿Ok? 4 cosas se hacían los sacerdotes en el tabernáculo. Esto lo digo a modo paréntesis. Ya continúo con el tema de los profetas. Los sacerdotes tenían 4 funciones en el tabernáculo. Número 1, tenían que preparar la mesa. ¿Ok? Y poner el pan sobre la mesa. Número 2, tenían que encender las lámparas. ¿Ok? Número 3, tenían que prender el incienso. Y número 4, tenían que ofrecer los sacrificios. ¿Ok? De la misma forma, nosotros en este sacerdocio real, en él es que nosotros servimos un tabernáculo espiritual. ¿Ok? Nosotros hacemos estas 4 funciones en la casa, en el matrimonio, con los hijos, en el ministerio, con la iglesia, en el discipulado. Tenemos que hacer estas 4 cosas. ¿Y qué son estas 4 cosas? Trasladadas al Espíritu. Poner la pan y el pan y la mesa y los panes, perdón, quiere decir la comunión. Nosotros somos promotores de la comunión en el cuerpo de Cristo. No solo cuando tomamos la cena del Señor, sino cuando hacemos vida de cuerpo. ¿Ok? Si tú eres pastora, si tú eres ministra, o te estás formando para el ministerio, quiero que recuerdes algo. Nunca te olvides de esto que te voy a decir. Edificas más a la gente cuando pasas tiempo con ella que cuando les predicas. Eso es muy importante, porque nosotros no edificamos solo con lo que hablamos. Nosotros somos el mensaje. Y esa es una de las grandes diferencias del ministerio profético del nuevo pacto, que en el viejo pacto se anuncia a Cristo, pero en el nuevo pacto se vive a Cristo y se manifiesta a Cristo. ¿Ah? En el viejo pacto ellos solamente eran solo profecías, eran solo oráculos, ¿ah? Eran enigmas con respecto al Mesías. Y vemos a Cristo en parte en la vida de los patriarcas manifiesto. Lo vemos en el patriarca José cuando él es vendido por piezas de plata y va a Egipto. Y lo vemos en Daniel cuando un hombre que se consagra no se vende al sistema. Lo vemos en Esther, lo vemos en Abraham, lo vemos en Isaac, lo vemos en David, lo vemos en los patriarcas en partes. Vamos viendo en sombras y figuras a Cristo. Pero en el nuevo pacto no es solo hablar de Cristo, sino que tenemos que manifestar a Cristo
Por lo tanto, nuestra convivencia con los hermanos, nuestra convivencia con la iglesia, cuando usted se come unas papitas con ellos, se sienta a hablar y a compartir con ellos un juguito, una comida, eso edifica más la iglesia que muchas predicaciones, que muchas conferencias, que muchos retiros espirituales. Eso es lo que más edifica a la gente, porque cuando expresas a Cristo en el diario vivir, las personas van siendo edificadas. Amén. Y tú transfieres, impartes vida cuando pasas tiempo con ellos. ¿Ok? La mejor forma de que la gente se nutra y crezca y obtenga una cultura profética, la manera de hablar, de comportarse, es cuando ellos ven a sus pastores convivir con ellos, cuando los pastores pasan tiempo con ellos, sabiendo tener límites, lógicamente, pero eso trae edificación del cuerpo. Entonces, el sacerdote, ¿qué hacía en el templo? Número uno, colocaba la mesa y los panes de la proposición. Amén. Representa la comunión. Que nosotros somos promotores de la unidad, somos promotores de la unanimidad, somos promotores de la conexión entre los hermanos, los creyentes. Número dos, tenemos que encender la lámpara, poner el aceite y encender las lámparas. ¿Qué representa eso? Que nosotros tenemos que traer palabras. Nosotros tenemos que traer revelación, que somos gente que es luz y nosotros tenemos que vivir como luz, pero también lo que hablamos es luz. Tenemos que traer palabra en las conversaciones, en los tiempos de comunión. Tenemos que nosotros traer palabra de Dios. Amén. De esa forma nosotros encendemos la lámpara. Número tres, el altar del incienso. ¿Qué representa el altar del incienso? Las oraciones de los santos. ¿Ok? Eso está en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. En el capítulo 6 se habla del altar del incienso, donde están las oraciones de los santos. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir esto? La intercesión. Esto es que nosotros tenemos que ser gente intercesora. Tenemos que enseñarle a la gente, a ver, la gente nos tiene que ver orando, pero también tenemos que enseñarle a la gente a llevar las cosas al altar del incienso, al altar de la oración y la intercesión. ¿Ok? Amén. La iglesia tiene que tener una vida de oración y de intercesión de unos por otros. Amén. Estar orando los unos por los otros, dice la palabra. Número cuatro, el sacrificio. Amén. ¿Y qué quiere decir el sacrificio? Nosotros constantemente tenemos que estar nosotros mismos, para que la gente se inspire y también lo haga, tenemos que estar colocando sobre el altar algo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando no hay sacrificio, no hay fuego en el altar. ¿Ok? Y el sacrificio, ¿qué son? Romanos 12:1. Número uno, nuestro cuerpo. Amados, yo ruego que por la misericordia del Señor que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional o vuestro servicio racional, dice la Biblia textual. ¿Ok? Nuestro cuerpo de continuo estar ofreciéndolo en sacrificio al Señor. ¿Ok? Tu cuerpo no es para los gusanos, tu cuerpo es para la venida del Señor. El apóstol Pablo escribe en Tesalonicenses y se despide a los tesalonicenses diciéndoles que el Señor los guarde completamente su espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. ¿Ok? No, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a ser más responsables con el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Amén. Antes de tomar decisiones de todo índole en nosotros, igual ahí tenemos que preguntar al Espíritu Santo. Amén. Que el temor del Señor también se refleje en la manera en cómo nuestra salud, nuestro cuerpo, lo administramos, cómo lo usamos para la obra del Señor. Amén. También Pablo habla, y esto usted después lo puede googlear si alguna tiene concordancia, él habla de que nosotros tenemos sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Amén. Siempre recuerden, la alabanza es por lo que Dios hace y la adoración es por lo que Dios es. La alabanza siempre se enfoca en las obras, las maravillas de Dios. Pero la adoración, el enfoque está en lo que Dios es, en quién es. Amén. Nosotros no solo adoramos humanos, ¿ah?
nosotros buscamos verlo a Él. Amén, al yo soy. Él antes de manifestarse a Israel como el que hace señales, maravillas, el que abre los mares, Él primero les dice yo soy. Se les presenta a ellos como el yo soy. Entonces tenemos que encontrarlo a Él primero. Amén, antes de sus obras. Amén. El sacrificio tiene que ver con la vida de disciplina de la iglesia, el ayuno, la oración, las santas convocatorias, las jornadas de, de las vigilias, ¿ok? Todo lo que tiene un precio que nos lleve a estar en el altar entregado al Señor. Eso es lo que trae fuego. Sin sacrificio no hay fuego, ¿ok? Sin sacrificio no hay fuego. Ese es el principio. Amén. La entrega continua. La obediencia a lo financiero también es una forma de sacrificio. ¿Ok? Usted sabe el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios con todas las fuerzas también requiere con el fruto de nuestras fuerzas, que es el trabajo. ¿Ah? Amar al Señor también tiene, con nuestras fuerzas, tiene que ver con amarlo con la ganancia. Importante que estemos alineados nosotros, seamos gente ofrendadora, diezmadora, primiciadora, que hable el lenguaje financiero del reino. Amén. Es importante eso, que estemos alineados en eso también. Amén. Entonces el profeta del nuevo pacto, más cerrando paréntesis, pero todo está conectado. El profeta del nuevo pacto, su función principal es manifestar a Cristo. ¿Okay? Nosotros no fuimos llamados solo a hablar mucho de Jesús, sino que hemos sido llamados a manifestar a Cristo, ¿ok? Porque tiene que llegar el momento donde el mensaje y el mensajero se hagan uno, ¿ok? Los profetas del viejo pacto fueron mensajeros, pero tenían la vida podrida, la mayoría de todos ellos. No todos, pero muchos de ellos tenían una vida podrida, tenían problemas por ejemplo, lo que nos dice Jacobo o Santiago nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. ¿Ah? Eh, algunos eran coléricos, temperamentales, eran gente irritable, iracunda, otros eran con tendencias depresivas. Mira Elías en el capítulo 19, Primera de Reyes, o ve a Jonás debajo de la calabacera ahí queriendo morirse. Había profetas que tenían diferentes trastornos, ¿ok? No digo trastornos mentales porque no se debe pensar que la gente lo quita, pero el profeta del nuevo pacto, escuche bien, a nosotros ya se nos ha dado el Espíritu, por lo tanto, nosotros estamos en camino a la perfección. Así que nosotros no nos podemos escudar. Yo muchas veces he escuchado profetas decir, no, pero es que todos los profetas eran unos locos, algunos tenían un estado de ánimo o de temperamento fuerte. Y claro, y por eso tenemos que tolerar gente que castiga el cuerpo de Cristo. No. Tenemos que tolerar gente profética depresiva. No. ¿Por qué? Porque se nos ha dado el espíritu de vida. Amén. Y el fruto del espíritu, ese es el que habla de quién mora en nosotros. Amén. Entonces nosotros, cuando hay profetas que son, no, que a veces en algunos estudios proféticos dicen, no, que los profetas son solitarios. No es así. Escuche esto, que Dios te aparte en una temporada de tu vida porque tiene que tratar y hablar contigo en la intimidad, eso es normal. Todos pasamos por eso. Pero que un profeta ama la soledad y no le gusta estar con gente, es porque esa persona tiene que ir al psicólogo, o sea, necesita sanidad. ¿Por qué? Porque el ministerio profético, y no solo el ministerio, el profeta es un regalo, es un doma de Dios para el cuerpo de Cristo. Y el profeta no vive para sí mismo, él vive por causa del cuerpo de Cristo. Cuando usted lee en Efesios 4, Efesios 4, 16, perdón, Efesios 4,
perdón, 4:8. Cuando usted lee, vaya conmigo a Efesios 4. A esta Biblia, de veras que a esta Biblia le faltan varios libros. Gloria a Dios. No, aquí ya lo encontré. Dice, aquí encontré el pergamino. Esto es una Biblia de batalla, así que no se ofendan, mi hermano. Aquí dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Fíjese, dio dones a los hombres. Y eso de que subió es que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo, para llenarlo todo. Usted sabe quién es este, es Cristo, ¿no? Pero mire, fíjese lo que dice el verso 11. Y él mismo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Mire, cuando él dice en el verso 9, perdón, en el verso 8 que él dio dones a los hombres, está hablando de los mismos que él constituyó. Aquí en la palabra don que usa no es carisma, como lo que habla Pablo en 1 Corintios 12, que el Espíritu es el que reparte los charismas o carismas, ya ahí habla de los 9 dones del Espíritu. Aquí la palabra griega que usa para hablar de los dones a los hombres es la palabra doma. Y el doma, santo, y el doma, ¿qué es lo que es el doma? Es que los ministros son el regalo de Cristo para el cuerpo. ¿Ah? Los ministros, y él dice que él estableció diaconías. Las diaconías son lo que nosotros llamamos los ministerios. La palabra diaconía, ¿ah? La palabra diaconía es los que sirven, ¿ok? Y él dio 5 domas, que son diaconías. ¿Y cuáles son estos domas, estos regalos que Dios da a apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas? Es decir, nosotros somos el regalo para el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que ser trabajados por el Espíritu para amalgamarnos, encajar en el cuerpo de Cristo, porque Cristo siendo la cabeza y cada creyente siendo miembro de su cuerpo, nosotros somos los tendones, los ligamentos, nosotros somos lo que conecta el cuerpo con la cabeza que es Cristo. Nosotros somos como el cuello en el cuerpo de Cristo, que conectamos aquel que es la cabeza que es Cristo con el resto del cuerpo. Es decir, nosotros somos esa pieza que Él pone para unir, para edificar a los creyentes y vayamos creciendo en la unidad de la fe, en el conocimiento pleno del Hijo de Dios, hasta que tengamos la estatura del varón perfecto. Amén. Entonces, amadas, este punto es muy radical y importante. ¿Cómo se mide la madurez del profeta? No por la certeza de su profecía. No se equivoque usted en eso. Porque puedes ser un profeta que tengas un don muy bien trabajado, mas no un carácter bien procesado. Ojo con eso. Lo que te hace un profeta maduro es el amor, porque el amor edifica, pero el conocimiento envanece. Tú puedes ser un profeta con una palabra de ciencia muy certera y ser una persona muy arrogante. Puedes ser un profeta con un don de milagro muy desarrollado y ser un indiferente y áspero para tratar a la gente. Mira, usted sabe cuántos hombres de Dios que tienen dones prominentes, trabajados, poderosos, tienen revelación, palabras, dones, ciencia, tienen todo. Tienen maltratada a la gente que los sigue, las tienen heridas, zamarrean a las ovejas del Señor porque piensan que son sus ovejas. No lo dicen, pero con la actitud las tratan así, como si fueran su propio rebaño, y las tratan como si las estuvieran llevando al matadero.
Entonces tú puedes tener un don muy trabajado, mas no pastorear a los corderitos del Señor. No pastoreas sus ovejas. Entonces, lo que te hace un profeta maduro es el amor. ¿Ok? El amor. El amor. Eso es lo que te hace un profeta. Entonces, es muy importante esto, que el fruto del Espíritu es el que habla. Jesús dijo, cuando él habla sobre los falsos profetas y los lobos vestidos de oveja, él al final resume y él dice, por sus frutos los conoceréis. Así que el fruto no es el tener un don, el fruto es la actitud, es el corazón con que nosotros manifestamos lo que el Señor nos ha entregado. Porque lo que hace que la gente permanezca no es la doctrina, es el amor. Mira, la mejor forma en la que tú puedes inspirar a la gente y retenerla a tu lado, retenerla en el buen sentido, ¿no? Porque a veces el diablo se las quiere llevar y te toca hacer la labor de pastor y proteger a las ovejas. La mejor forma no es metiéndoles miedo, sino mostrándoles ejemplos de amor. Porque aunque la gente se puede ir a otro lugar, en otro lugar la van a maltratar y se van a acordar lo bien que la tratabas. ¿Mm? Ahora, cuando yo hablo de tratar bien, no quiere decir que siempre sobamos la espalda, de que siempre halagamos, no, 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 sino que somos verdaderos, que somos pacientes, que no somos gente con intereses deshonestos con las personas, sino que las amamos como el Señor las ama, amén. A pesar de, las amamos, amén. Entonces, otra característica que el profeta del nuevo pacto tiene es que el profeta del nuevo pacto tiene que puede transferir, así como los del viejo pacto, aquí hay una similitud, que lo profético se transfiere, se imparte. Y se imparte de varias maneras. Una de las formas más evidentes que nosotros vemos en las escrituras de impartición y transferencia es por medio de la compañía. Cuando caminamos con gente profética, los dones nuestros se activan y hay cosas que se transfieren y caen sobre nuestras vidas. Ningún hombre que caminó con un profeta quedó sin una activación, ¿ok? Los profetas activan ministerios, activan dones, transfieren unción, transfieren habilidades espirituales los profetas en el cuerpo de Cristo. Es importante eso, que los profetas estamos llamados a activar en la vida de la gente, áreas de su vida. Mira, no fíjese esto que le voy a decir, mira. Hay dimensiones del espíritu que por mucho que ores y ayunes, no se te van a abrir si alguien no te habilita. Hay cosas que solamente se abren cuando alguien que ya ha tenido acceso a eso te introduce en aquello. Eliseo con su siervo. Eliseo tuvo que activar, habilitar la vista espiritual de su criado para que él pudiera ver los ejércitos del Señor que estaban a favor de ellos. Entonces, hay cosas que tú puedes ayunar, orar, ofrendar, llorar, patalear, hacer lo que tú quieras. Pero si Dios no te envía a alguien que te habilite y te abra la puerta, no vas a entrar. Por eso que es importante tener padres, tutores proféticos, porque ellos te introducen al ámbito en el que ellos caminan. Por eso que desde nuestro lado es importante la honra, porque la honra hace que la unción no rebote en tu vida, sino que ella se asiente en tu vida. Amén. Mucha gente no activa, no recibe herencia espiritual porque no tuvieron la suficiente honra.
Mira lo que la honra puede hacer. Jesús un día quiso ir, si no me equivoco, fue a Nazaret. ¿Y qué pasó cuando él fue? Que no pudo, dice, que hacer muchos milagros. Imagínate, no pudo, sino excepto algunas sanidades. Es decir, que él tenía algo más para dar. Él tenía algo más para dar. Escuche esto. ¿Y sabe cómo él responde a esto? Responde con esto. Él dice esto: no hay profeta si no honra en su propia tierra. Y comienza a relatar lo siguiente. Él dice: ¿cuántos leprosos habían en los tiempos de Naamán en Israel? ¿Cuántos leprosos habían? Piensa usted, estaba lleno de leprosos, pero Dios sanó a uno que ni siquiera era de su pueblo, a un extranjero. ¿Por qué? Porque en ese extranjero había suficiente honra que en los que estaban en la casa. ¿Cuántas viudas había en Israel en los tiempos de Elías? ¿Cuántas? Muchas viudas, muchas mujeres que quedaron abandonadas porque sus maridos murieron en guerra. Había miles de viudas. Pero Elías, ¿por qué fue enviado a una sola? Porque en esa viuda había la suficiente honra como para recibir lo que el profeta cargaba. O sea, Jesús responde a la situación diciendo que la honra es la que trae la unción, que la honra es el sendero del favor, que la honra es la llave que habilita el reino de Dios. Entonces, nosotros podemos caminar de cerca con profetas, mas no honrarlos. Así es. ¿Por qué? Porque los profetas son temporales. Los profetas son para temporadas, son para jornadas de la vida de la iglesia. Los profetas no somos gente para toda la vida de la gente. Nosotros estamos asignados por temporada a la vida de la gente. Nosotros también, como todos los demás, estamos en un peregrinaje. Por lo general, el peregrinaje del profeta es más corto. No, que no le dé miedo, tranquila. Vamos a orar para que se demore más. Por lo general, el peregrinaje del profeta es más corto, ¿ok? Porque el profeta viene a abrir los cielos. Para eso Dios trae el profeta, para cerrar o para abrir los cielos. Y la manera en cómo nosotros los tratamos va a determinar de qué lado de la mano de Dios estamos, amados. Va a determinar cuántos cielos abiertos vamos a tener o cuánto no. ¿Ok? Porque los profetas en nuestra vida son la visitación de Dios en nuestra temporada. Entonces, en el nuevo pacto no es tanto lo que hablamos de Cristo, sino cuánto de Él manifestamos. ¿Ok? Profetas con problemas de depresión, con iracundos, que maltratan a la gente, son personas que tienen que ser tratadas por el Señor. ¿Ok? Y por muy buen don que tengan, no están siendo buenos ni efectivos en la edificación de la iglesia. ¿Ah? Puede edificar más una congregación. El hermano que recibe en la puerta amando, abrazando a la gente, dándole palabra, que alguien que predique todo lindo. Recuerden, el amor es el que edifica, el conocimiento envanece. ¿Ok? A veces nosotros estimamos muy en poco la labor de algunos en el cuerpo y tendemos a calificar que los que están en los púlpitos son los más importantes. A veces son los que son menos conocidos en el cielo, son esos. Entonces no nos equivoquemos y no erremos. Amén. Amén. Eso es importante. Otra característica del profeta del nuevo pacto, que la profecía en el nuevo pacto puede tener exhortación, pero tiene que tener edificación y consuelo. O sea, nosotros sí, podemos dar una palabra fuerte de advertencia. Mira, si no te arrepientes te puede venir algo malo. Pueblo, oren. Si el pueblo no se vuelve al Señor, puede venir esto para esta nación, una peste, una calamidad, un terremoto. Sí, pero la profecía siempre termina
con un ingrediente de esperanza. Usted léase todos los libros, por ejemplo, de los profetas del antiguo pacto y se va a dar cuenta que aunque ellos dan palabras fuertes de exhortación, de juicio, todos los libros proféticos terminan con esperanzas, con palabras de esperanza, de restauración, de vindicación, de restitución. Entonces nosotros tenemos que manifestar el corazón de Dios, que sí, Dios puede estar enojado con su pueblo o con un individuo o un ministerio, pero también tenemos que aprender a buscar más allá lo que el Señor puede dar y cuánta grandeza más puede dar si se arrepienten. ¿Ah? ¿Cuánto más el Señor podría hacer si ellos se alinean y se vuelven a Él? ¿Okay? Eso es muy importante que siempre al Señor le pidamos la otra cara de la historia. A veces tenemos un sueño, soñé que va a haber un terremoto en tal lugar. Listo. Dios te lo da no solo para avisarte o para que lo chismosiemos, sino para que lo oremos y busquemos su rostro, su corazón y decir, Señor, ¿tú qué? Pero cuál es qué es lo que tú deseas con esta nación? Y el Señor te va a comenzar a hablar de cuál es su diseño, su sueño con esa nación. ¿Okay? Su sueño no es que perezcan todos por un terremoto, por una pandemia. No, Él tiene lo que dice Jeremías 29:11, porque los pensamientos del Señor, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él dice, ay, ¿cómo se me dice? No. Jeremías 29:11, estaba citando Isaías, perdóneme. Jeremías 29:11 dice, mis pensamientos. No, dice porque son de bien y no de mal. Si mis pensamientos son de bien y no son de mal, para daros un futuro, para daros una esperanza. Porque yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal para darles un futuro, una esperanza. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pensamientos de Dios? Fíjese esto, son de bien y no de mal. ¿Para dar qué cosa? Esperanza. Para dar un futuro. Ahí está la esencia de la profecía. Ahí está la esencia de un rema profético. Porque nosotros estamos en unos días, amadas, donde usted no necesita ser cristiano ni hablar en lengua para darse cuenta que las cosas afuera, para darse cuenta que afuera se está poniendo feo el asunto. ¿Ah? La gente enciende los televisores, pone el CNN, la BBC, el Caracol, pone el RCN y ¿sabe qué se da cuenta? Que la muerte está pastoreando a las multitudes. La gente está llena de pánico, llena de terror. La gente está llena de pronósticos malos para la bolsa, para el mercado, para todo, para la gasolina, para los bienes raíces. Hay malos pronósticos y sí, esas cosas se avecinan y hasta los incrédulos la ven. Tú no tienes que ser un gran profeta o un Nostradamus, no tienes que ser un iluminado para entender que vienen cosas pesadas en el mundo. Como le digo, hasta los ateos están discerniendo esos tiempos. Pero la antorcha para liderar la cosecha es la esperanza. Porque Cristo en nosotros, Colosenses 1:27, con Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. En nosotros está la esperanza. Nosotros somos un pueblo llamado a dar esperanza al mundo. Y la esperanza es una de las cosas que se está perdiendo en el sistema. La gente ya no confía. La gente ya no espera nada de nadie. La gente está decepcionada de las instituciones, decepcionada de la religión, de la política, de todo. La gente ya no confía en unos con otros, no unos de otros. Las naciones están tensas unas contra otras. ¿Por qué? Porque la llave que va a hacerte liderar la cosecha en este tiempo va a ser la esperanza. Nosotros vamos a tener una palabra que les va a dibujar a ellos un camino donde no lo hay. Nosotros les vamos a abrir una ventana donde ya está todo viciado el ambiente. Nosotros vamos a ser los que vamos a abrir la ventana del arca para que la gente salga de ese encierro. ¿Ok? Entonces es importante esto, la palabra profética de esperanza. ¿Ok? Esas son las águilas que Dios está desatando en este tiempo para traer esperanza, para traer un futuro. ¿Ok? Las profecías escapistas del fin del mundo, de las profecías amarillistas, ¿ah? Que hagan su maleta, terminó, nos vamos. Estas profecías
van a quedar como siempre han quedado, avergonzadas, como en todas las décadas, como todos los siglos que han pasado, y las únicas que van a triunfar, ¿cuáles van a ser? Las que siempre triunfan, las de esperanza, donde Dios, la vida de Dios se abre camino, y Dios siempre le termina volteando la tortilla al diablo. Mire, cada 50, cada 100 años siempre hay una crisis. Y siempre es lo mismo, una crisis energética, bélica, política, medioambiental, siempre es lo mismo. ¿Y cómo siempre termina la historia? Dios desatando algo nuevo para avanzar la humanidad. Y el reino de Dios sigue avanzando, el reino de Dios sigue abriéndose paso. Como un grano de mostaza, sigue creciendo el reino de Dios, hasta un día llenar la tierra completamente, sigue creciendo. ¿Ah? Aunque muchos se quieran ir, muchos se quieran quedar, muchos se quieran perder, lo que quieran hacer con su teología, con su doctrina, su escatología, el reino de Dios sigue avanzando. Cristo nunca ha perdido una batalla, ningún demonio le ha ganado a Cristo la batalla, ningún problema en Israel, en Medio Oriente, en Europa, donde usted quiera, le ha movido una ceja a Jesús. Jesús no está apurado, a Jesús no se le escapó esto de la mano, él no está ansioso, todo esto lo tiene bajo sus pies, bajo su dominio, él sabe todas estas cosas. Y él nos dijo que todas estas cosas eran necesarias. Nosotros tenemos un Jesús, un glorioso, sentado a la diestra del Padre, más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Él tiene dominio, poder, autoridad y él conoce todas estas cosas, todas las jugadas de los sistemas de este mundo. Él sabe lo que está pasando. Así que un profeta de nuevo pacto tiene que ser un profeta de esperanza. Tiene que ser un profeta de esperanza. Tiene que ser un profeta que venga a traer soluciones. ¿Ah? Muchas veces me dicen, no, que soñé esto, que viene no sé qué, que soñé esto, que viene esto malo. Y yo digo, bueno, ¿y qué? Si todos sabemos que viene eso, dame una solución. La verdad, no me interesa que va a haber un terremoto, que si va a caer lluvia ácida, si van a tirar un veneno. No me interesa. Ya todos lo sabemos eso. Yo quiero soluciones. No quiero excusas, quiero resultados. Yo quiero soluciones, no quiero excusas. Entonces, eso es importante, amadas. Está cansada, bueno, vamos a orar. Bueno, amadas, vamos. Que acaba de decir eso, ¿no? No, que está cancelado. Ya, ahí entendí. Gloria a Dios. Lo cancelamos en nombre de Jesús. Ya pensé que era muy tarde. A ver qué hora es para no. No, todavía tenemos 6:25. Listo, listo. Listo, todavía tenemos tiempito, gloria a Dios, para que oremos. Entonces, amadas, eso es importante. El profeta del nuevo pacto no está centrado en la calamidad, está centrado en el cielo. Hay profetas que son de segundo cielo, no son de tercer cielo. Me acuerdo que una vez yo iba en un avión y el avión despegó y estaba oscuro porque había nubes de lluvia. Y pasó el avión y íbamos por un banco de nubes, así todo oscuro, oscuro, oscuro. Y de repente, ¡prum! El avión llegó a la altura que tenía que llegar y arriba, imagínense cómo estaba. Soleado, despejado. Miré por la ventana y abajo estaba la ciudad tapada en nubes negras. Y el Espíritu Santo me dijo, desde arriba se ve distinto, ¿no? Entonces hay profetas que tienen que subir más arriba. ¿Por qué usted cree que a todos los profetas Dios los mandaba a subir? Porque tienen que desconectarse de la atmósfera de abajo, porque si no su profecía va a quedar influenciada. ¿Me entiende? Entonces, un profeta de segundo cielo solamente profetiza lo que ve en los noticieros, lo que ve en Facebook, lo que ve en la revista de la semana, lo que le contó el chisme de la vieja a la esquina. El profeta de segundo cielo es un profeta que está oyendo la voz de abajo, no la voz de arriba. Danos una explicación del segundo cielo. Cuando digo segundo cielo me refiero a donde están los principados, potestades, las huestes de maldad, de tinieblas, que están influenciando al hombre que vive en el primer cielo, a la creación. Entonces están encerrados en ese banco de nubes de tinieblas. Y cuando nosotros hablamos mucho de eso, ¿sabe qué genera las palabras? Una atmósfera. Y la atmósfera
Es lo que la gente percibe, respira. Entonces, la gente después se acuesta y empiezan a soñar con eso. Y entran en una paranoia espiritual, donde la gente empieza a soñar que se abren los cielos, que viene una espada, y la gente ya... Mi hermano, ¿sabe cuántos años lleva la gente soñando eso? Toda la vida. La gente lleva 2 milenios soñando eso, lleva 2000 años soñando esas cosas. Escuche eso. La venida de Jesús va a suceder, no cuando haya una peste, una crisis, no va a suceder en pos de un evento, va a suceder cuando se cumplan las condiciones que Él estableció. Y Él viene por una iglesia gloriosa, no víctima, victoriosa, no víctima. Hay mucho trabajo que hacer en la tierra aún. Aunque se parta el planeta, si no se cumple la condición que Él dijo, hasta que este evangelio del reino sea predicado en todas las naciones para testimonio, entonces vendrá el fin. Ni siquiera entendemos que es el reino de Dios. No le hemos predicado a las naciones el reino de Dios, el evangelio del reino. Le hemos predicado solo el evangelio de salvación. Pero Él no vuelve como un salvador, Él vuelve como un rey. Entonces tenemos que predicarlo a Él como un rey también. ¿Ah? No solo predicarlo como el Cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá. Entonces, amadas, esto es importante. Cuando nosotros escuchamos demasiado a estos profetas amarillistas, eso genera una atmósfera espiritual en nosotros y la gente empieza a soñar, empieza a ver cosas, empiezan a respirar, empiezan a escuchar trompetas donde no hay trompetas, empiezan a escuchar de todo. ¿Sabe por qué? Porque entran en esa paranoia, están bajo otro espíritu. ¿Entiendes? Pero el profeta de tercer cielo, ¿quién es? El que viene de arriba, el que es nacido del espíritu. Amén, reino. A ese se le puede estar partiendo el mundo en dos, puede estar Rusia con China peleándose, con Estados Unidos, cayendo bombas aquí y allá, pero él está tranquilo. ¿Por qué? Porque ya Dios habló y en eso él persevera y permanece y espera, en lo que la palabra de Dios, porque cielo y tierra pasan, pero su palabra no. Amén. La escatología del profeta es lo que Dios dice, no lo que andan contando por ahí. Así es. Eso es muy importante. Entonces necesitamos nosotros desatar una atmósfera de avivamiento, una atmósfera de reforma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que comenzar a hablar de esto. Para que la gente se meta en esa atmósfera y reciba la radioactividad que esa atmósfera tiene, para que su vida sea afectada, trastornada, transformada. ¿Mm? Usted sabe que donde fue la bomba de Hiroshima, la zona todavía está inhabitable. ¿Por qué? Porque la radiación quedó impregnada en los árboles, en el aire, quedó como una capa, una atmósfera. ¿Y qué pasa? Que la gente que se expone a eso, su ADN, su salud queda afectada. Yo le digo lo mismo. Nosotros tenemos que comenzar a hacer la atmósfera para que esa radioactividad afecte a la gente. Tenemos que explotar una bomba, pero de las buenas. Así es, Señor. Tenemos que empezar a hablar de avivamiento, de gloria, de presencia, de milagro, de poder, de lo angelical. Tenemos que empezar a hablar de todos los ingredientes sobrenaturales que componen el Evangelio. ¿Sabe para qué? Para que a la gente le pase. Para que la fe de la gente conecte con la revelación y les suceda. Amén. Entonces, es importante, el profeta del Nuevo Pacto es un profeta de tercer cielo. Mire, el profeta del Viejo Pacto, espero que no se ofenda, ni lo confunda lo que voy a decir. Su enfoque es Israel. El profeta del Nuevo Pacto, su enfoque es la iglesia y las naciones. Israel como una de esas naciones. El profeta del Viejo Pacto está muy enfocado en los simbolismos, en las formas.
El profeta del nuevo pacto está enfocado no en llevar a la gente al símbolo, sino a la realidad, a la sustancia. El profeta, ¿y sabe cuál es el problema de los simbolismos y todo? Que a la gente muchas veces termina cayendo en las tradiciones que están en los simbolismos. Total. El profeta del nuevo pacto no lleva a la gente a los simbolismos, sino a la realidad que es en Cristo. Que en Cristo todas las cosas que eran del viejo pacto ahora las tenemos en el Espíritu encarnadas, las tenemos manifestadas en Cristo. En Cristo tenemos la sustancia, ya no las sombras, las figuras. ¿Ah? En el viejo pacto, como le digo, son todos simbolismos. Los simbolismos, los simbolismos, los simbolismos, los simbolismos. Y la gente se queda en los simbolismos y termina aferrando su fe a los símbolos, más no conociendo a la persona de Cristo. Y terminan cayendo en hechicería evangélica, haciendo de los símbolos elementos para sustituir la fe, para sustituir la vida en el Espíritu. Y en nada nos diferencia cuando caemos en eso a cualquier otra religión. Que todas las religiones tienen simbolismo, tienen objetos, tienen ropas, tienen frases, palabras, letras. Todas las religiones son iguales. Pero la nueva creación no trata con eso. Trata con las cosas que son de la vida en el Espíritu. Entonces, nosotros tenemos, eso es un viaje que tenemos que a la gente. Mira, es el mismo viaje que le tocó hacer Pablo con todas las iglesias de judeo creyentes, de que se despegaran, no que abandonaran sus raíces, sino que abandonaran el creer que en los símbolos y en las obras estaba la justicia. Entonces a Pablo le tocó hacer una obra magistral, ayudándolo a hacer la transición a los hermanos. El que escribió el libro de Hebreos, que no sabemos quién es, algunos especulan que fue Pablo. La verdad es que nadie lo va a saber hasta que lleguemos al cielo. Porque ninguno de nosotros estuvo cuando el que escribió Hebreos estuvo. Pero el libro de Hebreos es muy interesante. Yo se los recomiendo que lo lean. ¿Por qué? Porque en el libro de Hebreos se relata la transición. La palabra hebreo significa el que cruza, o hebreos, los que cruzan. ¿Y qué quiere decir esto? Los que han pasado del viejo pacto al nuevo pacto, los que cruzaron el Jordán, los que fueron bautizados en Cristo, pasaron del viejo pacto al nuevo pacto. Y el libro de Hebreos está hecho para ayudarlos a permanecer a los que cruzaron. Por eso es que les muestra la excelencia, en el capítulo 1, la excelencia del Hijo, el que lo constituyó heredero de todas las cosas, el resplandor del mismo de su sustancia, de su ser. Después en el capítulo 2 lo presenta mayor que Moisés, capítulo 3 mayor que Josué, que en él recibimos 4, en el descanso, y él es el sumo sacerdote, que él es el mejor, en él tenemos un sacerdocio mejor, 5, 6, capítulo 7, que en él tenemos un mejor pacto, una mejor ley, mejores promesas. O sea, siempre lo presenta a él como lo más excelente. ¿Por qué? Porque los hermanos a los que se le escribe esto están siendo tentados, perseguidos y acosados para volver a las tradiciones y a los rudimentos de esclavitud que tenían en el viejo pacto. Lo mismo le pasaba a los Gálatas. Pablo incluso tuvo que regañar en cierto momento a Pedro, tuvo un encontrón con Pedro y lo regañó por esto mismo, porque los que eran de la circuncisión, los judeos creyentes que eran de la circuncisión, los que les predicaron a los judíos, a los de la circuncisión, cuando veían a los hermanos gentiles, creyentes, los mandaban a guardar las mismas raíces de ellos. Los mandaban a guardar el Shabbat, los mandaban a guardar las fiestas, los mandaban a guardar los rituales. Y Pablo les dijo, le exhortó a Pedro y les dijo a sus hermanos que estaban desligando a las personas de Cristo. Entonces,
Tenemos que tener ojo, porque esa es una forma de judaísmo moderno. Y Pablo en Colosenses escribe algo magistral en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Él dice que nadie a nosotros nos puede andar juzgando por días, por fiestas, por costumbres, por comida, que nadie te puede juzgar a ti. Que si guardas chavado o no guardas, que si estás en día de luna, día no, que si comes cerdo o no comes cerdo. Pablo es muy explícito y él dice que nadie nos puede fascinar con esas cosas, porque en él estamos completos y que Cristo es la cabeza de toda imagen espiritual. Sean principados, autoridades, potestades, en Cristo, en Él estamos completos, que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Él. Entonces ahí Pablo establece la supremacía de Cristo y nos llama a que nosotros no tenemos que volver a los rudimentos de atrás, a las costumbres de atrás, a los simbolismos de atrás. Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esa mixtura, ese creyente híbrido que tiene un poco de nuevo pacto y tiene un poco del viejo pacto, nosotros eso lo tenemos que bautizar y hacerlo morir. ¿Para qué? Para que manifestemos la nueva criatura nosotros. Una nueva criatura sin peros, que es de gozo, que es de justicia, que es de paz, que es el nuevo hombre creado a la imagen y la justicia de la santidad de Dios. Así es. Porque en el híbrido están todas esas peleas, discusiones filosóficas, teológicas, ahí están todos los debates teológicos, doctrinales, pero en el nuevo no. El nuevo solo camina en justicia, en paz y en gozo. Amén. Yo sé que es un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero es necesario hablarlo. Vayámonos despojándonos de lo viejo, de lo rudimentario, de lo que no pertenece al nuevo orden de Dios, que es según Cristo, que es la nueva creación, la nueva criatura. Vayámonos despojándonos de eso. ¿Ok? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo quiero orar esta noche. Quiero orar esta noche y yo quiero orar por su vida, mujer, porque usted es una mujer de Dios, una mujer del Espíritu. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios que le muestre a usted cuáles son los elementos, puede ser en su personalidad o en tu identidad, que el Espíritu Santo de Dios tiene que llevarte a sepultar eso para que puedas en el Espíritu manifestarte en la imagen de Cristo, que cuáles son quizás esos rudimentos, de pronto doctrinales, de pronto a veces llevamos yugos denominacionales sobre nuestras vidas, que a veces hemos aprendido costumbres que son de ciertos movimientos evangélicos, pero no han sido según el Espíritu. No son herencias del Espíritu, son herencias espirituales, pero que vienen cargadas de estructuras del hombre. Entonces, yo le pido al Espíritu Santo que esta noche Él traiga un nivel de luz, para que venga un nivel de libertad en nuestro espíritu. Papá, en esta noche te pedimos, según esta palabra, Señor, que nos concedas espíritu de revelación y conocimiento tuyo, Señor, que destruyas en nosotros toda iniquidad, Señor, que hemos heredado, papá, que nos está dejando ver, Señor, en nosotros qué son las cosas que debemos dejar, Señor, atrás, que son de otro orden, Padre, que fue para otro tiempo, Señor, pero ahora tú nos hablaste por medio del Hijo, Señor, y estamos en un orden nuevo, papá, te pedimos en esta hora que nos des revelación, que nos des conocimiento, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que cualquier estructura que haya en nosotros, Señor, en la vida de mis hermanas, yo te pido que les reveles a ellas, que les muestres, les des testimonio. Señor, que usted les dé a ellas las que necesitan lo que están pidiendo, papá, para que ellas puedan avanzar, se puedan ir, Señor, a la dimensión de la gloria, Padre, a la dimensión de los cielos abiertos, del coro angelical, Señor, a la dimensión, Señor, que vio Juan en Apocalipsis 4, en Apocalipsis 5, de los ancianos, de los querubines, a la dimensión de las coronas, de las arpas, Señor, de los inciensos, de los cánticos, a la dimensión, Señor, de las piedras preciosas, Padre,
a la dimensión, Señor, del fuego, de las trompetas, Señor, la dimensión de los rollos abiertos, Padre, a ese lugar donde ellas pertenecen, a ese lugar es donde tú las diste a luz, Señor, en el Espíritu, Señor. No al Señor, al edificio simplemente, no simplemente, Señor, a las canciones, no simplemente a la actividad, a la agenda de la iglesia, Señor, sino que las diste a luz para tu trono de gloria, para sentarlas juntamente con Cristo en lugares celestiales. Yo te pido, Padre, que cualquier cosa que esté, Padre, conectando, aferrando y anclando el alma a las cosas de la tierra, en ella, Señor, que las esté haciendo perder la visión del cielo. En el nombre de Jesús, ahora yo, con la tijera de Dios, con la tijera de su palabra, que es cortante, que es aguda, ahora yo te corto esa ligadura en tu mente. Corto esa ligadura en tus emociones que te mantiene atada a las cosas de la tierra, que te mantiene afanada, preocupada, a las cosas de las cuales ya tu padre se hizo cargo, en las cuales ya tu padre tomó el control, en las cuales ya tu padre ya preparó tu futuro y él dice que es algo bueno, con esperanza para ti. Oh, aleluya. Que cualquier cosa terrenal que te esté robando, que te esté distrayendo, ahora se corta. Ahora se corta de tus emociones, se corta. Si lo renuncias, el Señor dice, lo puedo cortar. Si le renuncio, yo lo puedo cortar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Toda espera en tu vida queda sentenciada. Toda demora, todo espíritu de letargo en tu vida queda, Señor, ahora por el Espíritu queda acabado. Tiene los días contados eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tiene los días contados. En el nombre de Jesús. Padre, gracias, gracias, gracias porque estás levantando a estas mujeres en el Espíritu. Yo quiero invitarte que abras tu boca y que te eleves en las alas del águila, que te eleves en las alas del Espíritu profético y vayas al mismo trono de Dios donde la sangre te dio acceso, donde la sangre te dio acceso, donde la sangre te abrió el camino por el cuerpo, por las carnes rasgadas del Hijo, de Jesucristo, el Hijo de Dios, para que tengas acceso. Y ahí recibe la gracia de tu Padre. Ahí siéntate en el regazo de tu Padre y recibe la gracia. Recibe la gracia, la fortaleza, el poder. Recibe colirio para tus ojos, para que puedas ver, para que puedas tener claridad en tu vida. Oh, recibe las armas de guerra. Recibe las armas de guerra. Recibe las armas de guerra. Yo veo, Pastora Omaira, que Dios te quiere entregar algo. Que Dios te quiere entregar algo en tu mano derecha, en tu mano izquierda. Y es como una lanza. Y el Señor te quiere usar en la batalla, te quiere usar en la guerra. El Señor te quiere dar una visión de guerra, te quiere dar una perspectiva de guerra para que pelees ese territorio, para que pelees esas mujeres, para que pelees esas familias. Oh, sí, Señor. Y yo le digo, ¿por qué es la lanza? Dice el Señor, porque la lanza es para ir contra tus enemigos a distancia. Dice, pelea la intercesión. Pelea, levántame un equipo de mujeres intercesoras, peleen. Peleen, dice el Señor, y yo les daré el botín, dice el Señor. Peleen y yo les daré sus enemigos. Peleen, porque cuando ellos quieran huir, ustedes les alcanzarán. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Padre, destruye a los enemigos de tu pueblo. Destruye a los enemigos de tu pueblo. Destruye a los enemigos de tu pueblo. Señor, oro, Espíritu de Dios, para que traigas una unción, Señor, de rompimiento, Señor, en la vida de Doris. Señor, que rompas todo velo que Satanás ha puesto sobre su corazón. Que, Padre, que sea rasgado todo velo que en su visión el enemigo quiso oscurecer su vida. Señor, y que ahora la luz del Hijo de Dios te alumbra, la luz que te trae paz, la luz del Hijo de Dios que trae libertad, la luz del Hijo de Dios que trae esperanza, que te abre la puerta, te saca del laberinto, que esa luz ahora te resplandezca, que esa luz ahora te resplandezca. Oh, y que la sabiduría, Pastora Paula, que la sabiduría del cielo, la que viene de lo alto, que es pura, que es buena, que es revelacional,
que esa sabiduría que trae ciencia, que trae consejo, esa sabiduría de lo alto que se derrame sobre tu vida. Es como una jarra que veo. Sí, Señor, ahora que se derrame de tu mollera hasta la planta de tus pies. Sí, Señor, y que esta sabiduría otros la busquen. Oh, que otros te busquen y te digas mujer sabia, que otros te busquen para tomar tus vestidos, para tomar de tu manto y que los guíes y los direcciones, que otros te busquen para buscar el consejo. Oh, sí, Señor, porque vas a aconsejar matrimonios, porque vas a aconsejar parejas, porque vas a aconsejar familias, vas a aconsejar mujeres. Y el Señor te da a ti la pluma del escribiente. Sí, Señor. ¿Y para qué es esto, Señor? Dice el Señor, para que declares, para que decretes, para que instruyas, dice el Señor, para que los instruyas en mi camino, para que los instruyas en mi justicia, para que los instruyas en mi verdad, para que no se me aparte ni a diestra ni a siniestra, sino que me miren a mí. Sí, Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Sí, Señor Padre, declaro que viene un viento de cambio, un viento de transformación, un viento, Señor, para la vida, Señor Jesús, de Jenny, un viento nuevo, un viento que va a hacer que el manto se eleve, que el manto te lleve a volar, que tus alas se puedan abrir y con el manto puedas volar. Un viento de reforma, un viento del Espíritu que sopla hacia el norte, hacia el sur, que sople del oriente y del occidente. Un viento nuevo, un viento profético, un viento de revelación, un viento, Señor, de puertas, ensanchamiento, dice el Señor, ensanchamiento. Ensanchamiento, dile que abra sus brazos porque la ensancharé su territorio, y yo te voy a ensanchar tu territorio, dice el Señor, así como el sol cuando sale del oriente, dice el Señor, así dice el Señor, así tu luz resplandecerá, así haré resplandecer tu luz hasta que tu día sea perfecto, hasta que se cumpla en ti el designio, hasta que se cumpla en ti mi palabra, hasta que se cumpla en ti el decreto. Oh, dice el Señor, dile, porque mi justicia resplandece sobre ella, porque mi justicia resplandece sobre ella, porque mi justicia resplandece sobre ella, dice el Señor. ¿A dónde? ¿A dónde están los que te perseguían? ¿A dónde están tus atormentadores? Dice el Señor, los pondré por debajo, por estrado de tus pies. Oh, y haré que se postren delante de ti, dice el Señor, y sepan que yo te he amado. Y sepan que yo te he amado. Y sepan de que yo te he amado. Algunos dijeron que fue mala la decisión que tomaste, dice el Señor, pero yo haré que ellos sepan que yo te he amado. Que ellos sepan que yo te he amado. Oh, sí, Señor, aleluya. Aleluya, sí, Señor. Aleluya, aleluya, sí, Señor. Espíritu de Dios, abre puertas. El Espíritu de Dios está abriendo puertas para ti, Stephanie. El Espíritu de Dios está abriendo puertas para ti, mujer. Entra, 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 dice el Señor. Entra a mis delicados pastos, entra a mis aguas salutíferas, entra, dice el Señor, porque entras tú, dice el Señor, y si entras tú, van a entrar muchas, si entras tú, van a entrar muchas, dice el Señor, entra y bebe de mis aguas, entra y bebe de mis aguas, entra por las puertas de luz, por las puertas de alabanza, dice el Señor, entra. Y dice el Señor, porque te hago una profeta de paz. Te hago una profeta de paz, dice el Señor. Sí, Señor, gracias. Acá hay mujeres que son profetas. Profetas de esperanza. Profetas de esperanza. Profetas que profetizan desde lo alto. Profetas que profetizan de la restitución del año agradable de Dios. Oh, yo quiero profetizar sobre tu vida el año agradable de Dios. Sí, Señor, dice el Señor, porque va a ser tu jubileo. El año 2025 será tu año de jubileo, dice el Señor. Tu año de jubileo, dice el Señor. El año donde rompo tu yugo, dice el Señor. El año donde te hago reír nuevamente, dice el Señor, donde darás a luz
El año, dice el Señor, donde te ensancho. El año, dice el Señor, donde te hago volver a tu tierra con recompensa y con honra, para que vean que yo te he amado. Oh, tómalo, mujer, tómalo, mujer. El año de tu jubileo, el año de tu jubileo, el año de tu canción, me dice el Señor. Diles que es el año de la canción de Débora, dile el Señor. Es el año de la canción de Débora. ¿Por qué? Porque Débora profetizó, Débora juzgó, pero el Señor fue propicio a la profecía de ella. Ninguna palabra cayó a tierra. Dice el Señor, es el año donde ninguna palabra tuya caerá a tierra. Ninguna palabra sobre tus hijos, sobre tus hijas. Ninguna palabra que yo solté sobre ti, dice el Señor, se marchitará. Ninguna de esas palabras, dice el Señor, se envejecerá. Ninguna de esas palabras se pudrirá, dice el Señor, porque es el año donde cargarás sobre tus hombros, dice el Señor, la canasta de los frutos. Cargarás sobre tus manos, dice el Señor, la vid, la cebada de los frutos, dice el Señor. Los primeros frutos, dice el Señor, las primicias. Porque es el año de tu jubileo, es el año de tu jubileo, es el año de tu jubileo, de tu canción. Dice el Señor, sal de la roca. Dice el Señor, sale de esos huecos donde te escondiste, sal y hazme oír tu cántico, hermosa mía, amada mía. Oh, sí, estoy escuchando como el cantar de los cantares 2, cuando él le dice, sale de ese lugar, le dice, paloma mía, hermosa mía, y hazme oír tu canción, hazme oír tu voz, porque el invierno ha pasado y la primavera ha llegado, ha sonado el cántico de la tórtola en la tierra. Y el Señor te dice, esa es la palabra para ti, hija. Esa es la palabra para ti, hija. Recíbalo, recíbalo, porque es para usted. Que el Señor te jubilee, que el Señor te... Mira, wow. Te vas a jubilar, pero cuando digo jubilar no es de pensionar, me refiero de júbilo, de gozo. No le estoy diciendo que es viata, le estoy diciendo que usted se va a jubilar, se va a reír. Pero ¿sabe por qué? Porque Jesús mismo va a ser tu júbilo. Amén, Señor. Jesús mismo será tu júbilo. La razón de tu jubileo. La razón de tu jubileo. En el nombre de Jesús, papá, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos a estas mujeres que queden guardadas en tu nombre. Por tu poderosa sangre. En el nombre de Jesús, amén. Les amo. Les amo, que Dios les bendiga, que descansen, guarden esa palabra en su corazón. Gracias, gracias. Amén. Gracias. Amén. Profetícelo sobre la gente que está a su lado, profetícelo sobre la gente que está bajo su influencia. Amén. Profetícele que viene el jubileo del Señor para ellos. Pastor Santiago, te bendigo, maestro, sensei. Amén. Les amo, que estén muy bien, que descansen. Gracias, profeta. Dios lo bendiga. María, Bendiciones gracias. para todos. Se nos descargó por ayer otro equipo. Gracias a todas por el Igual. tiempo. Profeta Jenny, ¿puedes detener, porfa, la grabación? Gracias, profeta Gabriel, gracias. Ah, ya.